Los sacrificios que le agradan al Señor. Voy a invitarles les invito para que abran sus Biblias en el capítulo 51 del libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 51. Quiero resaltar en esta noche los últimos versículos 16 al 19 y leemos en el nombre del Señor Jesús. Tú no te deleitas, Señor, en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Amén y amén. Hace 8 días inicié compartiéndoles este tema, los sacrificios que le agradan al Señor. Y creo que nosotros, a diferencia de lo que hacían los sumos sacerdotes en el antiguo tiempo de ofrecer sacrificios al Señor una vez al año, para el perdón de ellos, para el perdón del pueblo, nosotros, como real sacerdocio, que hemos sido comprados a precio de sangre preciosa y estamos al servicio de Dios, hemos sido llamados también a ejercer este sacerdocio, pero con unos sacrificios que ya no son cruentos, sino sacrificios incruentos. Pastor, ¿cómo me gustaría invitarte 5 minuticos? Sacrificios cruentos e incruentos. Cruento, todo aquello que significaba sacrificar una vida, y Dios había determinado que todo el que pecara tenía que morir. Pero Dios dijo, si todos mueren, pues todos van a desaparecer, entonces voy a poner sustitutos. Y Dios permitió que por medio de la ley que le entregó a Moisés, las diferentes personas que vivían en Israel o más bien teniendo como una segmentación o una estratificación, debían presentar cada cierto tiempo al Señor sacrificios de animales dependiendo su posición religiosa y socioeconómica. Por ejemplo, si un gobernante pecaba contra el Señor, debía sacrificar un tipo de animal, normalmente un toro o un animal que representaba mayor grandeza. Si un sacerdote cometía pecado, entonces presentaba otro tipo de animal, un cordero o una oveja. Inclusive había posibilidad de que las personas que no tuvieran acceso económico a estos animales que eran más costosos pudieran sacrificar tortolitas, animalitos que eran casi que silvestres, pero que además los vendían porque tenían que ser santificados de una manera especial antes de su sacrificio. Ahora bien, el animal no se sacrificaba porque sí, era un sacrificio cruento, porque quien presentaba eso a Dios como ofrenda o como sacrificio por el pecado, antes de que el animalito fuera sacrificado, tenía que poner la mano sobre el animal. Y al poner la mano sobre el animalito, lo que se estaba haciendo era como un reemplazo. Yo fui quien pequé. Pongo la mano sobre el animalito y este animalito es el sustituto por mi pecado. Así que pongo esta vida por lo que yo debería pagar con mi propia vida. Y a esos sacrificios se les llamaba sacrificios cruentos. ¿Por qué? Porque para que fuera presentado ante Dios, el animalito tenía que morir. ¿Y cómo lo recibía Dios? Como si el pecador estuviera muriendo, pero además era un anuncio profético, porque indicaba que siglos después vendría el gran sacrificio cruento por el pecado, que era Jesucristo mismo, como el Cordero de Dios, es decir, como el sustituto perfecto. Esos son los sacrificios cruentos. Gracias, pastor. La Biblia no nos está diciendo que dejemos de presentar sacrificios. Los sacrificios se siguen presentando, ya no cruentos, sino sin derramamiento de sangre. Mire lo que dice el apóstol Pedro en su primera epístola en el capítulo 2, versículo 5. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. O sea, no está hablando de un templo como estos. Ustedes son un templo espiritual. Yo soy un templo espiritual. Además, mire cómo dice, son sacerdotes santos. No se está refiriendo aquí al sacerdocio de la religión tradicional, pero la palabra sacerdote en el original hebreo no existe. Esa palabra no existe.
se usa para hacernos entender la identidad de alguien que presenta sacrificios y que sirve al Señor. La palabra original para sacerdote es cohen, se escribe C-O-H-E-N. Y para el sumo sacerdote, que era el líder religioso único y que ejercía su sacerdocio durante toda su vida, una vez fuera elegido, se dice cohen hagadol, o sea, sumo sacerdote. Entonces el apóstol Pedro nos está diciendo aquí, además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios ya no cruentos, sino sacrificios espirituales que agradan a Dios. ¿Cuáles son los sacrificios que le agradan a Dios? Los sacrificios espirituales. Hace 8 días vimos en primera instancia el sacrificio de nuestros cuerpos. Luego vimos en segundo lugar el sacrificio de la alabanza. Luego vimos en tercer lugar el sacrificio de hacer el bien. Luego les quedé debiendo por asuntos de tiempo el cuarto punto, que es el sacrificio de la generosidad. Y el mensaje en esta noche lo empiezo por el final del mensaje de la semana pasada. En Hebreos 13:16b dice la palabra del Señor, y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Así que estos son los sacrificios de las buenas obras y el compartir con los necesitados. No les estoy diciendo aquí que salgamos a compartir nuestro dinero a diestra y siniestra o nuestros bienes a diestra y siniestra sin identificar a quién se los vamos a entregar y con qué propósito. No estoy diciendo eso, ni que nos vamos a despojar de todo para entregárselo a los demás. Y más ahora, cuando las generaciones están mucho más pervertidas y abiertamente practicantes del pecado. Hoy prolifera mucho la mendicidad en nuestras ciudades y trasciende inclusive a los pueblos. Lo que yo les estoy diciendo aquí, hermanos, no es que repartan a todo el mundo. Uno puede invitar a una persona a un café o a un alimento. Y es más, tener discernimiento con quién se está haciendo. Ah, pastor, es que la Biblia, el Señor Jesús mismo dice que tu mano de izquierda no se dé cuenta de lo que hace la derecha. Mire, el Señor era muy coherente y sigue siendo muy coherente para hablar. Es imposible que mi mano izquierda no se dé cuenta de lo que está haciendo la derecha, porque soy un mismo cuerpo. Él lo que está diciendo es que cuando vamos a hacer una obra, no lo divulguemos a los 4 vientos de la tierra y que todo el mundo lo sepa. Pero Él no está diciendo que entreguemos a diestra y siniestra sin saber a dónde van a parar nuestros pesos, que terminan dejando en la ruina al que lo da y dejando en la ruina al que lo recibe. Yo creo que esta es una parte que le agrada mucho a los tacaños. Ay, pastor, siquiera dijo eso. Siquiera me está diciendo eso para yo no entregarle a nadie nada. No, tampoco estoy diciendo eso. Porque es que si la palabra del Señor nos está diciendo que compartamos con otros lo que tienen y que esos son los sacrificios que le agradan a Dios, podemos tener mecanismos para entregar algo que nosotros determinemos dar para que a través de, en el caso de las iglesias, los pastores canalicen esos dineros y sepan a quién se le entregan. En esta segunda parte de los sacrificios que le agradan al Señor, vamos a ver el quinto punto a propósito. El sacrificio de la generosidad financiera. Y es interesante que Pablo, el amado apóstol, elogia a la iglesia en Filipos. A propósito también que estamos estudiando sobre la iglesia de los filipenses o en Filipos. Los está elogiando por esa ofrenda sacrificial. Y él se mete en esa terminología que se usaba en el Antiguo Testamento para agradecer a la iglesia por su apoyo financiero. Yo tomo tan en serio ese tema del asunto financiero en la Biblia porque el Señor Jesús lo tocó, porque los santos hombres de Dios lo tocaron, pero mucho más el apóstol Pablo, que era un misionero, y él tocó ese tema del asunto financiero. Y en la epístola a los filipenses, en el capítulo 4, versículo 10,
hasta el 18 dice de la siguiente manera: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. No sé si esas iglesias eran tacañas, pastor. Vea, les daban aquí y les caía al bolsillo. No le daban un grano de maíz al gallo, la pasión que es de lata. Pero ¿sabe cómo vivían? Miserables. Todo lo que les llegaba se les iba como el agua entre los dedos. Vivían en la inopia porque no se saciaban con nada. Entonces, sigue diciéndonos el amado apóstol, incluso, vea esto, a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. O sea que ¿dónde está quedando registrado lo que usted le entrega al Señor? En el cielo. Como está quedando registrado cuando usted no le entrega al Señor. De allá si no es por influencias. Sigue diciendo, ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda como fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Pero la ofrenda no era para Pablo. Y entonces, ¿por qué Dios está aceptando ese sacrificio con agrado? Y aquí es un llamado a los que tienen el conflicto. Yo no estoy pidiendo diezmos. Mire, el asunto del diezmo no es mi problema, es su dilema. Y Dios no me llamó a mí a predicar sobre el diezmo, aunque es responsabilidad mía hablar del tema para bendición de ustedes, no para la mía. Porque si ustedes están bendecidos, nosotros los que servimos en el altar estamos bendecidos. Pero se los trasciendo mucho más allá. El pastor sufre cuando ustedes sufren, se entristece cuando ustedes se entristecen, pero se alegra cuando ustedes están sobreabundando. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, en el capítulo 9, versículos 7 al 14, va a decir algo. Por eso les dije que él había echado mano de las figuras del Antiguo Testamento para hablar sobre este tema en el Nuevo Testamento. Y mire cómo dice, ¿qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Quiénes han prestado servicio militar aquí? Levante la mano. 1, el pastor Jaime. 2, Camilo. 3, el hermano Juan. 4, Susana. 5. Yo cuento los que levantaron la mano. ¿Ustedes tuvieron que pagar su servicio militar? Quiero decir, financiarlo. ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿Cuántos cultivan la tierra aquí? 1, gloria a Dios. Y aquí Pablo como que, bueno, les hablo a los soldados, nadie como que me entiende qué les estoy diciendo. Me dicen aquí, nadie ha prestado servicio militar. Les hablo a los agricultores, aquí todos son citadinos, entonces él va a ser más concreto. Él va a ir al grano y dice, ¿a qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí, se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara
como el que trilla el grano, puedan esperar una porción de la cosecha. O sea, que tan bendecido es el pastor como bendecido, en este caso, el que está entregando lo que le pertenece al Señor. El boyero se beneficiaba, pero se beneficiaba también el buey. Eso es lo que dice Pablo aquí. Claro que sí, se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano, puedan esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material. Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes de ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo, que es lo que aplicamos aquí. Poco es lo que hablamos del diezmo y ustedes son testigos del tema. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio? Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Porque Dios sabe entregar al que es generoso. Él, al que es tacaño, no le da sino lo justo. ¿Ustedes no han visto que hay hermanos que viven a la raya? Viven a la esquina y al voltear. Viven a chupi y déjeme el cabo. Les llega el sueldo y ya lo deben todo. Les llegan las enfermedades más extrañas, les llegan las maneras en que el dinero se les va de la manera más extraña. ¿Todo por qué? Porque el que no le entrega a Dios voluntariamente, el diablo lo quita involuntariamente. Si yo les estoy hablando esto, repito, es para bendición de ustedes. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Aquí han llegado muchachitos con una mano atrás y otra adelante a la congregación. Y hoy el Señor los tiene enriquecidos porque son estrictamente celosos con el tema del diezmo, a pesar de que en íntima devoción diezma un 35% de la congregación. Pero el que no tiene con el 90, tampoco va a tener con el 10. Generando un problema, y es que se meten problemas con Dios. Por lo tanto, esto de venir al altar y presentar sus ofrendas y sus diezmos no es un acto más. Debemos considerar las ofrendas como sacrificios espirituales. ¿Sí lo oyeron? ¿Sí lo oyeron? Y no sé si a ustedes les pasa, en mi caso personal, en el de mi familia que soy testigo, en la misma victoria ustedes ya lo ven, esa niña hace una fiesta cuando tiene que venir a depositar el sobre con lo que le corresponde al Señor. Y puedo testificarlo, hasta este día el Señor nunca nos ha faltado. Porque en íntima devoción los pastores también diezmamos. Quien no diezma no tiene a Dios como su Dios, por mucho que lo invoque. Nuestro padre Jacob, perseguido por su hermano Esaú, amenazado de muerte, tuvo que salir desterrado de Canaán para Padán Aram, con una mano atrás y otra adelante. En el camino llegó la noche y se recostó sobre una piedra, sobre una roca. Se supo recostar donde era, en Cristo Jesús. Y tuvo un sueño. Ustedes pueden leer todo en el capítulo 28 de Génesis. En todo lo que dice Jacob, que llevaba una mano atrás y otra adelante, era una espalda mojada, le dice al Señor: si tú me acompañas en este viaje que estoy emprendiendo y me traes de regreso, entre otras cosas, te entregaré la 10ª parte
o el diezmo de lo que tú me des. Usted lo puede leer en Génesis. Luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña, mire pues, y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo, ¿lo oyeron? De todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Lea usted bien la historia. ¿Qué pasó 20 años después? Esaú quiso aniquilarlo, quiso violarle a sus niños porque llevaba una manada, una guarida de 400 hombres malos. Y Esaú quiso aniquilarlo, quiso llevarlo a la ruina. Y el Señor le dio gracia a nuestro padre Jacob, y no solamente guardó a sus esposas, a sus niños. Y cuenten también, porque en la Biblia también hay que usar matemáticas, con cuántas cabezas de ganado venía desde Padam Aram rumbo a Canaán, a pesar de que Saúl lo invitó a que se fueran a los montes de Seir. Y él le dice: no, Señor, váyase usted y después hablamos. Génesis 30. De esta manera Jacob prosperó muchísimo y llegó a tener muchos rebaños, criados y criadas, camellos y asnos. 20 años antes, ¿cómo iba Jacob? Paupérrimo, mísero. ¿Cómo llegó nuevamente a Canaán? Próspero. Porque al que tiene, el Señor le dará más, y al que no tiene, aún lo poco que tiene, el Señor se lo quitará. Este punto es muy importante, el que sigue: el sacrificio de los nuevos convertidos. ¿Lo oyeron? Es decir, estoy hablando de esos pecadores reconciliados a quienes les hemos predicado el evangelio y creyeron. Pablo escribió que él era un ministro de Cristo Jesús. ¿A quién? A los gentiles, a los que no tenían derecho a la salvación. ¿Qué es un gentil? Un pagano, un inconverso. Y esto quiero que usted lo observe muy bien, amada iglesia. Mire cómo dice en el capítulo 15, versículo 16 a los romanos: para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Cuando tratamos mal a los paganos, a los inconversos, en vez de llevarle la buena nueva de salvación, estamos cometiendo un pecado. En vez de presentarlos a ellos como un sacrificio que, como dice aquí, como una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. ¿No les parece a usted muy duro eso? Porque hoy el evangelismo lo estamos haciendo, pero al contrario, atacando a la gente. Es que la gente no sabe. Si la gente supiera, vaya y venga. Porque una cosa es el impío es el que sabe todo, es el cristiano que alguna vez se dio su vida a Cristo y se fue a practicar el pecado, que entre otras cosas hace parte de la apostasía que se impone en este mundo. Y el pecador es aquel que no ha oído de la palabra de Dios. Una cosa es el pecador y el impío. Si el juicio comienza primero por la casa de Dios, ¿en dónde aparecerán el impío y el pecador?, dice la palabra de Dios. Deje el impío su camino, es decir, reconcíliese con Dios, y el hombre inicuo sus iniquidades, y ambos vuélvanse al Señor. Entonces, Pablo siempre consideró supremamente importante que las almas de aquellos a quienes Dios le había permitido evangelizar de manera salvadora y no religiosa o sectaria, él los viera como sacrificios espirituales aceptables a Dios. Pablo consideraba que las personas que habían llegado a la fe bajo su ministerio eran sacrificios agradables a Dios. Pregunta: ¿alguna vez ha ofrecido a Dios el sacrificio de algún alma que usted ha llevado a Cristo? ¿Aló? Vuelvo y le pregunto, amada iglesia,
¿Alguna vez usted ha ofrecido a Dios el sacrificio de algún alma que ha llevado a Cristo? No, decirle al Señor: Señor, esta alma yo te la presento como un sacrificio para que sea agradable a ti y para que tú la santifiques por tu Espíritu Santo. Evangelizamos, pero los dejamos allá. Y de alguna manera practicamos el aborto, porque los dejamos que se mueran sin nacer. Alguien que usted le entregó el Evangelio, oró con esa persona mientras confesaba creer y creerle a Cristo Jesús como su Salvador. Escuche, amada iglesia, no hay ningún sacrificio para Dios como ese, y es que le traigamos las almas a Él para que Él las reciba como un sacrificio agradable y las santifique por medio de su Espíritu Santo, que eso es lo que somos iglesia hoy, y que tenemos y que asumimos nuestra responsabilidad de que otros también conozcan el Evangelio y gocen de la salvación como la estamos gozando nosotros. Les quedo debiendo el sacrificio del amor y el sacrificio de la intercesión. Bueno, esta noche hemos podido ver la segunda parte de este sermón que se llama Los sacrificios que le agradan al Señor, y hemos podido entender muy bien cuál es la diferencia entre un sacrificio cruento y un sacrificio incruento. Pero también hemos podido entender cuál es ese sacrificio de generosidad que nos ha pedido el Señor, ese sacrificio también de generosidad financiera, y por último ese sacrificio de los nuevos convertidos, que significa que una vez que hayamos expresado el Evangelio a otra persona, vayamos a la presencia del Señor y presentemos a esa persona a la que le hemos hablado del Señor Jesús ante el Señor. Esta noche te invito para que ores conmigo. Señor Jesús, esta noche te reconozco como mi Señor y mi Salvador, y deseo, Señor, que seas tú quien gobierne en mi vida de ahora en adelante. Hemos orado en tu nombre, Jesús, y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Quédate pendiente. Dentro de 8 días, si Dios quiere, veremos la tercera parte de este sermón. En Íntima Devoción TV es un programa producido por Íntima Devoción Iglesia Cristiana. Estamos ubicados en la ciudad de Medellín, también en el municipio de Turbo. Estamos en el oriente antioqueño, en Montebello, suroeste antioqueño, y también estamos en Cereté y también en Maicao. Es para nosotros un gusto que te acerques para saber más de nosotros, así que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Íntima Devoción. Además, puedes tener la oportunidad de sentirte acompañado por nosotros con nuestra emisora Íntima Devoción Radio. Para acceder a ella, lo único que tienes que hacer es desde tu teléfono celular ir a tu tienda de preferencia, ya sea Google Play o iOS para iPhone, y descargar Íntima Devoción Radio. Allí vas a tener nuestra emisora las 24 horas del día. Síguenos, por favor, y descarga nuestra aplicación. Te esperamos la próxima semana en nuestro programa. Y además queremos invitarte para que cuando lo veas, tengas tu Biblia a la mano y un cuaderno de apuntes. Seguro todo esto te va a ayudar a ser sabio para la salvación. Soy el pastor Nicolás Jr. y te saludo y me despido en el precioso nombre de Jesús el Señor. Dios te bendiga.